Buenas a todos, aquí estamos en nuestro primer taller virtual de arte en familias del Salón del Año para descubrir con todos vosotros La habitación en Agle de Vincent van Gogh, uno de los cuadros que más éxito ha tenido cuando lo hemos realizado en versión presencial. Un cuadro con una estupenda historia detrás que hoy además nos servirá para descubrir la vida de uno de los grandes nombres del arte moderno. Y lo haremos como siempre, jugando, viajando y creando nuestra propia versión del cuadro. Quedaos conmigo, que la cosa promete. ¿Vosotros creéis que las habitaciones, las casas en las que vivimos dan información sobre nosotros? ¿Cuentan historias de los personajes que viven en ellas? Yo creo que sí. Y para demostrároslo y que me conozcáis un poquito más, os voy a describir cómo es y qué cosas hay en mi habitación. La habitación en la que yo duermo es una habitación blanca. Me encanta este color, me da mucha paz. Y es una habitación que está presidida por una gran cama, pero grande de verdad, mide 2 metros de ancho. Que la cama sea tan grande os da bastante información sobre mí. Lo primero que os dice es que me encanta dormir y descansar en la cama. Pero que tenga semejante tamaño también os dice que no duermo sola. Duermo con Miguel, mi marido, así que gracias a mi habitación sabéis que estoy casada. No está mal, ¿eh? Toda la información que nos ha dado una simple camita. Pero en mi habitación, además, tengo una estantería con muchos libros. ¿Por qué será? Exacto, porque nos encanta leer. Tengo 2 carteles enmarcados de 2 exposiciones de arte, uno de una reproducción de este maravilloso cuadro de Rothko, un cartel que se trajo Miguel de Nueva York hace muchos años, y el otro cartel es de una exposición de grabados de Alberto Giacometti que nos encontramos por casualidad en un viaje que hicimos a la Dordoña, en Francia. ¿Y por qué tendré reproducciones de estos 2 artistas en mi habitación? Pues porque, aunque nunca he realizado talleres de arte sobre ellos, creo que hay que cambiar esto, y mirad que ya llevo años y talleres encima, ambos me fascinan. Son 2 de mis artistas preferidos que me podría pasar horas y horas mirando sus obras, y me hacen sentir muy bien cuando las veo. Bueno, que me enrollo hasta contándoos mi habitación. En mi cuarto también tengo un pequeño sillón, unas balditas con velas y 2 mesillas, una de Miguel y otra mía. Y se me olvidaba, justo enfrente de la cama hay una tele en la que vemos series con Sofía, mi hija, y 2 guitarras. Estas no son mías, son de Miguel. ¿Por qué las tendrá? Sencillo, pues porque le gusta mucho tocar la guitarra. Tenía razón, ¿verdad? Las habitaciones, si sabes leerlas, es decir, si te fijas bien en las cosas que hay en ellas, dan muchísima información sobre las personas que las ocupan, sobre su carácter, sobre sus aficiones, sobre cómo viven y lo que es importante para ellas. Oye, ¿y por qué os habré contado todo esto? Pues porque el tema del cuadro de hoy es precisamente una habitación. La habitación que ocupó Vincent van Gogh en 1888, cuando en busca del sol y del campo dejó París y se fue a vivir al sur de Francia. Y lo que yo os propongo es que descubramos la historia, la vida, las aficiones, los gustos de este genio de la pintura a través de las pistas que nos dejó en esta habitación azul, o mejor dicho, en estas habitaciones, porque Van Gogh pintó 3 versiones prácticamente idénticas del mismo cuadro. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué pintaría 3 veces lo mismo? Pues enseguida lo descubriremos. ¿Se os ocurre cómo? Exacto, convirtiéndonos en detectives de cuadros. Ya sabéis los que nos seguís que como buenos detectives necesitáis pistas y que estas suelen ser fragmentos del cuadro elegido que encontraréis en un programa que os podéis descargar desde la página web de Receta Sin Arte. Fragmentos que tendréis que localizar y una vez localizados pondremos en común para con ellos reconstruir un poquito de la vida, la personalidad y el estilo de Vincent van Gogh. Si os apetece, cuando hayáis localizado las pistas, podéis contestar a las preguntas que encontraréis en ese mismo programa. Así la puesta en común, aunque virtual, será más divertida. Como sé que nos veis chavales de edades muy diferentes, aquellos que os sintáis ya expertos detectives de cuadros, podéis complicar esto un poquito más, podéis complicar un poquito más el tema buscando las pistas con 3 rotuladores de 3 colores diferentes. ¿Para qué queréis 3 colores? Pues para señalar a qué cuadro pertenece la pista que habéis encontrado. En mi caso he elegido rojo, verde y azul. Y la manera de diferenciar las versiones va a ser por el suelo. Si la pista pertenece a la versión del suelo marrón con muy poquito verde, la marcaré de rojo. Si la pista pertenece a la versión del suelo con mucho verde, la marcaré de verde. Y si pertenece a la versión del suelo que no tiene nada de verde, la marcaré de azul. Ahora sí,
Tenéis 10 minutos para localizar todas las pistas. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? Espero que sí. Pues si os parece, vamos poco a poco recomponiendo la historia que esta habitación nos cuenta. Una habitación pintada desde un ángulo bastante extraño, con una perspectiva algo distorsionada. Y aunque se ha hablado mucho de ello, sabemos que no se trata de un error ni de una búsqueda por parte de Van Gogh, sino que en realidad la pared del fondo de la habitación estaba tan torcida como la del cuadro. Una estancia en la que, como ya hemos dicho antes, el suelo de madera tiene matices de color diferentes y en todas las habitaciones vemos dos puertas, una a la izquierda y otra a la derecha, y una ventana verde al fondo. Y la primera pregunta que tenemos que responder es si os parece la habitación de alguien rico o pobre. Fácil, ¿no? Aquí vive alguien que tiene muy poco dinero. Y es que Van Gogh fue pobre toda su vida. Vivía gracias a la ayuda, al dinero que le enviaba su hermano Theo, para que así pudiera seguir pintando. ¿Cuáles han sido las pistas que os han llevado a pensar que esta habitación es la habitación de alguien pobre? A ver si coincidimos. Yo lo he sabido por los poquitos y muy sencillos muebles que hay. Una cama, una mesilla y dos sillas. Unos muebles que no solo nos dicen que Van Gogh tenía muy poco dinero, nos van a dar bastante más información y, entre otras cosas, nos van a ayudar a contestar a la siguiente pregunta. ¿Van Gogh en esta casa vivía solo o acompañado? Van Gogh, cuando alquiló la casa en la que está esta habitación, vivía solo. Pero si os fijáis, la habitación está preparada para poder estar con otra persona. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque tenemos dos sillas, dos almohadones, dos jarritas. Y es que Van Gogh estaba esperando la visita de un amigo, en concreto del pintor Paul Gauguin. Una visita que se iba a producir enseguida, que no acabó lo bien que a ellos les hubiera gustado, pero una visita que en el momento en el que Van Gogh pintó este cuadro le hacía inmensamente feliz. Oye, todavía no os lo he dicho. ¿En qué ciudad está esta habitación? Pues para que podáis responderme, os voy a contar un poquito de la vida de Van Gogh. Van Gogh nació en Holanda, un país maravilloso, pero con un clima un poco sombrío, que a él no le gustaba nada. Y no le gustaba precisamente porque no había sol. A lo largo de su vida, Van Gogh vivió en muchos lugares. Vivió en Bruselas, en Londres, en París, y en 1888 decidió dejar París, ciudad en la que vivía con su hermano Theo, para, tras 16 horas en tren, asentarse en el sur de Francia, en la Provenza, en concreto, en una ciudad llamada Agde. Un entorno mucho más rural y relajado, con unos paisajes maravillosos. Este cuadro fue pintado en 1888 y en este año vivió tanto en París como en Agde. ¿En cuál de las dos ciudades creéis que lo pintó? Hay una pista perfecta para saberlo. ¿Sabéis cuál es? La ventana. Porque pese a estar cerrada, por ella sigue entrando la potente luz del Mediterráneo francés que tanto gustaba y que tanto había buscado Van Gogh. En esta ciudad, en Agde, Van Gogh vivirá durante un año. Al principio alquiló una habitación pequeñita encima de una cafetería, pero en ella no tenía espacio suficiente para pintar, así que siguió buscando y pronto, en el número 2 de la Plaza Lamartine, encontró la casa perfecta para alquilar, en concreto esta que conocemos como la Casa Amarilla. Van Gogh no podía ser más feliz. Por fin tenía las condiciones perfectas. Estaba en un entorno de paisajes maravillosos y había encontrado la casa ideal, y encima amarilla, su color preferido, ese que para él representaba la luz, la alegría y el optimismo. Y muy importante, era una casa grande en la que podía llevar a cabo su sueño de crear una comunidad de artistas, un lugar en el que vivir con sus amigos pintores para crear juntos, compartir ideas, teorías, gastos, muy importante. No está mala idea, ¿eh? Imaginaros vivir con vuestros amigos haciendo aquello que más os gusta, que en el caso de Van Gogh era pintar. Pero el sueño de este taller del sur no tuvo una gran acogida y a él solamente se sumó un amigo. ¿Os imagináis quién? Paul Gauguin, el amigo para el que había preparado la habitación. ¿Cuántos años os imagináis que tiene el cuadro? Si fue pintado en 1888, tiene 133 años. No está mal, ¿eh? Oye, ¿cómo sería la vida en esa época? ¿Tendrían tele, radio, frigorífico?
Nada de esto. Por no tenían ni luz eléctrica. Estaban en un momento en el que las cosas justo comenzaban a cambiar y en Arles acababa de llegar la luz de gas, una energía que supuso un adelanto enorme en el siglo XIX. Todo un acontecimiento para la época que Van Gogh pintó en uno de sus cuadros que ya hemos visto, en la Casa Amarilla. ¿Os habéis fijado? Exacto. La zanja que vemos en la calle de la Casa Amarilla es la que acaban de hacer los operarios que llevaría el gas para tener calefacción y luz en la casa de Van Gogh. Vale, no había luz eléctrica, pero tendrían agua corriente, es decir, abrirían un grifo y saldría agua. Pues aunque nos resulte complicadísimo imaginarnos una vida sin agua, tampoco la tenían. En esta época, si tenías que lavar la ropa, te tenías que ir al río o a los lavaderos y, por supuesto, tampoco tenían baños como nosotros. A finales del siglo XIX no se duchaban, se aseaban, se lavaban por partes, y es que el agua era un bien muy preciado y no se podía derrochar. ¿Habéis visto en el cuadro algo que tenga que ver con el aseo personal de Van Gogh? Muchas cosas, ¿verdad? La toalla, el espejo, los objetos que están encima de la mesilla. ¿Habéis visto el jabón, la jarra, la palangana? Figuraos lo importante que debía ser para él en este momento cuidarse, sentirse bien, porque en una habitación tan austera, con tan pocas cosas, hay muchísimo espacio dedicado al aseo personal. Bueno, ya sabemos dónde y cómo vivía. Ahora me gustaría preguntaros si en este cuadro habéis encontrado alguna pista que os diga que el dueño de la habitación es pintor. Sí, ¿verdad? De primera vemos bastantes cuadros, 5 cuadros en cada una de las versiones. Ahora hablaremos un poquito más sobre ellos, porque podemos identificar con bastante exactitud algunos de los cuadros colgados. Pero estos cuadros no son lo único que nos dicen que al dueño de esta habitación le interesa mucho la pintura y que es pintor. ¿Habéis visto en algún lugar de la habitación un perchero? Sí, ¿verdad? Detrás de la cama. ¿Y habéis sabido reconocer qué está colgado en el perchero? Pues una especie de camisas, de batas azules y un sombrero. ¿Se os ocurre qué puede tener que ver esto con el oficio de pintor? La bata es facilísima. Los pintores se la ponen encima de la ropa para no mancharse, como hacemos en los talleres presenciales. ¿Y el sombrero? ¿Para qué le servirá un sombrero a un pintor? Pensad, que enseguida lo descubrimos. Pero antes vamos a hablar de los cuadros. ¿Ha pintado los mismos cuadros en las 3 versiones? No. No son los mismos. Lo que sí ha pintado igual son los temas de los cuadros, que nos dicen mucho sobre qué tipo de cuadros pintaba Van Gogh. Si os dais cuenta, en la pared de la izquierda, en la fila de arriba, siempre coloca retratos. Retratos de él mismo, es decir, autorretratos y retratos de otra gente. ¿Se os ocurre de los 6 retratos que tenemos en las 3 versiones, en cuáles ha pintado a sí mismo? Exacto. Estos 2 podrían ser, incluso este también. ¿Os parece que intentemos encontrar el autorretrato original? Fijaos, este primero, bien, podría ser este, en donde Van Gogh, con su característico pelo pelirrojo, sin apenas barba, va vestido con su bata de pintor. La reconocéis, ¿verdad? Y el segundo podría ser este. Juegos aparte, lo que está claro es que a Van Gogh parece que le encanta pintarse, pues nos ha dejado 40 autorretratos que comenzó en su etapa de París. ¿Se os ocurre por qué se pintaría tantas veces? ¿Sería muy presumido? Realmente no tengo ni idea de si Van Gogh era presumido, pero aunque lo fuese, desde ya os digo que este no era el motivo por el que se pintó 40 veces. Van Gogh, como ya hemos dicho, era muy pobre y si no tenía dinero casi ni para comer, por supuesto, no lo tenía para pagar a modelos que posaran para él. La manera más sencilla de pintar y experimentar era colocarse delante de un espejo y pintarse a uno mismo. Por ello tenemos tantos autorretratos y fijaos cómo experimentan ellos con la pincelada. ¿Os dais cuenta cómo cambia de unos a otros? No solo cambia la pincelada del rostro, sino también de los fondos. ¿Os suena este fondo? Sí, ¿verdad? Tenemos la pincelada circular, arremolinada, que veremos en algunos de sus cuadros más famosos. Bonito, ¿verdad? Aunque a veces sus amigos o familiares le hacían el favor de posar para él. En los cuadros que tenemos colgados en esta primera fila de la pared de la izquierda tenemos a varios de estos amigos. Este que yo antes os decía que podíamos pensar que era un autorretrato, lo suelen identificar como un retrato que hizo Van Gogh al pintor Eugene Bosch, titulado El poeta. ¿Para vosotros a cuál se parece? A mí, lo digo así bajito, digan lo que digan, me parece más al autorretrato.
Y podemos reconocer también a otro amigo que se llamaba Joseph Goulin y al que Van Gogh bautizó como el cartero. En realidad, cartero no era, pero sí trabajaba en la estación, organizando las sacas de correo que llegaban por tren, y seguro que se conocieron precisamente en las muchas visitas que hacía Van Gogh a la estación para enviar cuadros a su hermano Theo o para recoger el material que Theo le mandaba para pintar. Goulin y Van Gogh se hicieron muy amigos, tanto que Van Gogh pintó a toda la familia de Goulin. Oye, ¿cómo os imagináis que se comunicaban en esta época con la gente que vivía lejos? Pensad que no había Skype, ni teléfono, ni mail. Por supuesto, por carta. Y a Van Gogh le encantaba escribir cartas y gracias a ellas sabemos muchísimo sobre él. Y es que nos han llegado más de 800 cartas escritas por él y de estas 800, más de 600 están dirigidas a Theo, su hermano del alma, al que se lo contaba todo. Le contaba sus inquietudes, sus alegrías, sus preocupaciones, lo que comía, lo que no comía, lo que leía, y también le contaba la manera en que realizaba, con esbozos incluidos, cada uno de los cuadros que pintaba. De ahí que en una de esas cartas tengamos información sobre nuestro cuadro protagonista de hoy, y en especial sobre lo que Van Gogh quería transmitir con esta habitación azul. Enseguida os lo cuento, pero antes vamos a acabar con el resto de los cuadros que están colgados por las paredes de nuestra habitación, que no todos son retratos, ¿verdad? ¿Alguien ha visto algún paisaje? Exacto. En las 3 versiones, el cuadro que está colgado encima de la cama es un paisaje. Y precisamente para pintar estos maravillosos paisajes es para lo que Van Gogh necesitaba el sombrero de paja que veíamos colgado en el perchero. Y es que estos paisajes están pintados au plein air, es decir, al aire libre, no en un estudio. Y para protegerse del sol, Van Gogh se colocaba su sombrero de paja. Pintaba al aire libre tanto de día como de noche. A Van Gogh le encantaba pintar paisajes nocturnos y a diferencia de otros pintores que hacían un esbozo por la noche y lo pintaban durante el día, Van Gogh le gustaba hacerlo de verdad en ese momento. El problema de esto es que pintar en el campo a oscuras es bastante complicado, por no decir imposible. Pues Van Gogh, para poder pintar en la oscuridad, tuvo una idea estupenda: colocar velas en el caballete e incluso, en alguna ocasión, en el ala del sombrero. Aquella podía haber acabado francamente mal. Bueno, ya hemos localizado los retratos, los paisajes. ¿Alguien me podría decir qué son estos cuadros que están debajo de los retratos? Son estampas japonesas como estas, muy de modas a finales del siglo XIX y que Van Gogh coleccionaba, copiaba. ¿Os dais cuenta que son copias prácticamente exactas? Y mirad, el fondo de este retrato está llenito de ellas y les servirían de camino e inspiración. Del grabado japonés, Van Gogh tomará las perspectivas tan pronunciadas como la de nuestra habitación de hoy, la sencillez del dibujo, las formas planas o la ausencia de sombras. Anda que no hemos sacado información de esta habitación azul, ¿eh? Pero si os dais cuenta, todavía no sabemos por qué tenemos 3 versiones del mismo cuadro, ni sabemos lo que quería transmitir Van Gogh cuando lo pintó. Van Gogh pintó este cuadro por primera vez en octubre de 1888 y le encantó el resultado. Y además estaba convencido de que su estilo había mejorado, y muy importante para él, de que este cuadro por fin se iba a vender. Y es que Van Gogh, que durante muchísimo tiempo se consideró el autor del cuadro más caro de la historia, en concreto este cuadro que se llegaron a pagar 83 millones de dólares, en vida no vendió casi ningún cuadro. Y Van Gogh creía que esta habitación iba a cambiar su suerte. Y por ello, cuando lo pinta, se lo envía, cómo no, por correo a su hermano Theo, que era marchante de arte en París, para que lo vendiera. La versión que le envía es esta, y hoy en día la podéis contemplar en el Museo Van Gogh de Ámsterdam. Pero con la mala suerte que en el trayecto el cuadro, por la humedad de unas inundaciones, se estropea. Así que Van Gogh, que le encantaba el cuadro y que tenía puestas grandes esperanzas en él, en septiembre de 1889 lo vuelve a pintar. Aquí tenemos la segunda versión, que la tiene en este momento el Instituto de Arte de Chicago. Y por supuesto, se lo vuelve a enviar a su hermano Theo y esta vez llega perfectamente. Oye, y si llega perfectamente, ¿por qué tenemos una tercera copia? Porque meses más tarde Van Gogh decide volver a pintarlo un poquito más pequeño para en esta ocasión regalárselo a su madre, versión que hoy en día podemos contemplar en el Museo d'Orsay de París. Misterio resuelto, ya sabemos por qué tenemos 3 versiones de la habitación. Oye, vosotros que habéis sido detectives y habéis descubierto infinidad de pistas mirando, fijándoos muy bien en los detalles de este cuadro, ¿me podríais decir si las 3 versiones son idénticas?
No. Las tres versiones son parecidas, pero hay algunas diferencias. Hay diferencias en los colores, o mejor dicho, en la intensidad de los colores. Fijaos en el suelo, en las sillas, en el edredón. Hay diferencia en la pincelada y en la nitidez con la que están pintadas las cosas. En ocasiones marca más el contorno, en otras está más diluido. Hay diferencia en los cuadros, de los que ya hemos hablado muchísimo, pero hay una diferencia pequeñita que tiene que ver con el perchero. ¿Alguien se ha dado cuenta? Exacto, sois muy buenos observadores. En la primera y en la tercera versión, cada una de las batas de pintor y el sombrero están colgados de una percha. En cambio, en la segunda versión, deja libre la primera percha y cuelga juntos el sombrero y la última bata. Y ahora sí, la última pregunta de la sesión. ¿Qué creéis que Van Gogh quería transmitir con esta pintura? Como ya os he dicho antes, nos la va a responder el propio Van Gogh a través de la carta que el 16 de octubre de 1888 le envía a su hermano Theo. Esta vez es simplemente mi dormitorio, pero ahora es el color el que deberá encargarse de todo y mediante su simplificación dar un estilo más grandioso a las cosas para sugerir reposo o sueño en general. Es decir, mirar el cuadro debería descansar la mente, o más bien la imaginación. Van Gogh busca con esta pintura provocar al espectador tranquilidad, sosiego, paz, como la que él intentaba encontrar en Aglaé, y lo hace simplificando la forma y dando el protagonismo absoluto al color. Un color sin sombras proyectadas, coloreado con tintas planas, como nos dice en la carta, como si de una estampa japonesa se tratase. La carta todavía nos da mucha más información y nos describe perfectamente los colores del cuadro. Van Gogh nos dice que las paredes de su habitación son violetas y el suelo es de baldosas rojas. ¿Vosotros las veis de este color? Yo no. Voy a seguir leyendo. Nos dice también que la madera de la cama y las sillas son amarillo mantequilla fresca. No sé cómo será este color. La sábana y las almohadas verde limón muy claro. La manta roja escarlata. La ventana verde. La mesa del lavabo naranja y la palangana azul. Las puertas lilas. No todos los colores coinciden, ¿verdad? Es más que evidente que las paredes no son violetas, las puertas no son lila y el suelo rojo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cambió Van Gogh de idea y modificó la obra después de escribir las cartas? No, para nada. El problema es que algunos de los pigmentos rojos que utilizaban no eran de buena calidad y el color se ha desvaído con el paso del tiempo, cambiando de tono. Por eso el suelo lo vemos rosa o marrón y los tonos lilas y violetas han pasado a ser azules. Pero pigmentos aparte, lo que queda claro es que Van Gogh quería expresar tranquilidad y resaltar la sencillez de su dormitorio mediante el simbolismo de los colores. Conseguir que los espectadores tuviésemos la misma sensación de bienestar, de reposo que a él le sugería su habitación. ¿Lo ha conseguido? Cada uno tendrá su respuesta. Y ahora sí, creo que ha llegado el momento que hagamos nuestra particular versión del cuadro y hoy más que nunca toca hacer una de nuestras versiones en 3D. Para poder llevarla a cabo necesitaréis tijeras, celo, pegamento de barra, 2 cartulinas blancas tamaño A4, pinturas, témperas o rotuladores, lo que cada cual prefiera, de colores azul, marrón y verde para pintar el suelo, aunque tal vez preferéis empapelarlo, si es así, papeles de estos colores y por supuesto, como siempre, imprimir los archivos recortables Van Gogh que encontraréis en la página web de Receta 100 Arte. Y ahora sí, comenzamos. Lo primero que tenemos que intentar es recrear el habitáculo y lo vamos a intentar hacer igual que lo hicimos con el estudio de Velázquez en Las Meninas, con 2 cartulinas blancas tamaño A4. Para ello doblamos las cartulinas por la mitad y las cortamos por donde hemos doblado. Os quedarán 4 partes como estas, de las que usaremos únicamente 3. 2 de ellas las colocáis una encima de la otra en horizontal y las unís con celo. Serán el suelo y el fondo de la habitación. Y la tercera parte la colocáis también en horizontal uniéndola por la izquierda a la plantilla de arriba, algo así. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque cuando os apetezca simplemente haciendo este gesto tendréis vuestra habitación en 3D. Eso sí, ahora nos toca decorarla y esto es más fácil hacerlo en plano. Lo primero que tenemos que hacer es el suelo y las paredes. Yo el suelo lo voy a pintar y las paredes las voy a empapelar. Vosotros hacedlo como os apetezca. Mirad mi resultado.
Y ahora toca decorar estas paredes. Para ello, os habéis bajado de la página web de Receta Cien Arte el archivo Recortables Pared. En él encontraréis la ventana, el perchero y el espejo. Yo los recortaría ya y los pondría en su lugar. Y una vez colocados estos tres elementos, llega el momento de elegir los cuadros. Si os dais cuenta, os he dejado varios ejemplos de los cuadros que hemos visto en esta sesión. Tenéis varios autorretratos de Van Gogh, varios retratos de amigos, os he dejado algún paisaje y, por supuesto, estampas japonesas. Elegid los que más os gusten, los que creéis que mejor os van a quedar y los colocáis en su lugar. Y ahora toca hacer los muebles para que realmente podamos recrear la habitación de Van Gogh en Agle. Para ello tenéis el archivo Muebles Habitación y en él encontraréis las dos sillas y la mesilla en una hoja y la cama en otra. Comenzad por la mesilla y las sillas, que son más sencillas. Las recortáis bien y luego dobláis hasta que os queden así. Para montarlo podéis hacerlo de dos maneras. Podéis cortar un poquito para meter la solapa o simplemente montarlo con celo, lo que prefiráis. Y ahora con las sillas y la mesilla colocadas, toca hacer la cama. Primero recortaremos bien las tres partes. Una vez recortadas, montamos lo que va a ser el somier de la cama. Lo doblamos y lo cerramos. Y a esto le tenéis que poner la estructura que lo sostiene. Si os dais cuenta, aquí tenemos una marca cortadita para por ahí meter la solapa. Y ahora haced lo mismo con el cabecero. Con la cama montada toca vestirla. Yo la voy a vestir con tela, que da como más calorcito, y ya solo nos quedan unos pequeños detalles. Nos queda la toalla, que la he hecho con papel higiénico, las cosas de aseo que tiene encima de la mesilla, que me las ha prestado mi hija Sofía de sus Playmobil de cuando era pequeña, y por supuesto que venga Van Gogh a habitarla. Aquí lo tenéis. Y hasta aquí la primera sesión de arte en familia desde el salón del año. Muchas gracias por seguirnos una vez más, cuidaos mucho y nos vemos prontito en otra sesión de arte en familia desde el salón.